Otro. Bueno, ¿cuál Tonali? Entonces, ahorita lo que llevamos es que habíamos puesto la pregunta de investigación y después de la pregunta de investigación, poco a poco estamos armando todo, toda la presentación del doctorado. Entonces, a partir de la pregunta de investigación, yo puedo hacer búsquedas bibliográficas que me ayuden a sustentar dos cosas. Una, lo que me ayudan a sustentar es saber si lo que yo tengo es algo completamente innovador. Y el segundo punto es que puede ser que no sea innovador, pero sí optimice mi práctica clínica. No sé si se entiende esto. Quiere decir que ya se conoce cómo se hace en otros lados y que funciona en otros lados, pero aquí lo que yo busco es cómo se puede optimizar, cómo se puede utilizar estos criterios para la optimización. Y el tercer punto sería, cómo puedo utilizar este conocimiento para mejorar la calidad de la atención de lo que ya estoy teniendo, entendiendo la calidad de la atención como número de días de estancia hospitalaria, como por ejemplo, disminución del dolor, disminución de complicaciones, ¿sale? Ya con lo que se sabe. Entonces, aquí hay que tenerle cuidado porque en muchas ocasiones se piensa que si yo hago algo que ya está escrito, es un refrito, pero no. O sea, lo que estamos buscando cuando replicamos un conocimiento es darle validez externa, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Somos todos oídos, Flor. Venga. Ok. Buenas tardes, compañeros. Algunos ya lo conocen, creo que ya todos conocen mi proyecto. Eh, ay, deme 2 segundos, ahí está. El título es Eficacia del uso temprano de hidrocortisona en choque en prematuros menores de 1500 gramos. Mis tutores, los principales, tengo una bitutoría, la doctora Elisa Dorantes Acosta, la doctora Edith Valdés Martínez, y parte del comité es el doctor Horacio Márquez, la doctora María del Carmen Jiménez, y tengo unos investigadores asociados que son el doctor Leovigildo Mateos y la doctora Adriana Polonio. Bueno, como antecedentes, en esta parte, sí, al principio había puesto más interés en sobre todo lo que era el prematuro, porque alguno de nuestros compañeros decía, bueno, ¿qué es un prematuro? Solamente para que ustedes, digo, adultólogos, tengan el panorama. El prematuro es el recién nacido de menos de 37 semanas de gestación y el prematuro será uno en cada 10 recién nacidos a nivel mundial. Claro que esto puede ser mayor cuando estamos hablando de países en vías de desarrollo. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Que tenga menos de 37 semanas, pues que son pacientes, ay, denme 2 minutos, ya me fui. Que son 10% de los recién nacidos aquí, de 15 millones a nivel mundial, y que se va a dar más en países en vías de desarrollo. Y esto no solamente es el nacimiento, sino lo que representa a nivel mundial en cuestión de mortalidad. Se estimaba que esto es lo más reciente, ya es viejito, pero es lo más reciente, que a nivel mundial se da 1 millón de muertes a nivel de forma anual. Y sobre todo los recién nacidos prematuros, que son de menos de 750 gramos, solo en la atención inicial, que eso es aproximadamente la primera semana de vida, y esto traducido a pesos, se llevan aproximadamente 2.808.000 pesos en una primera semana. Ahora, el ser prematuro como tal es la primera causa de muerte y discapacidad en menores de 5 años. Entonces, bueno, algo que sabemos sobre todo en los prematuros de muy bajo peso al nacer, que es en lo que está enfocado mi estudio, son en los pacientes que tienen 1.500 gramos o menos. Ellos van a estar, su nacimiento cada vez es más común, pero también es más común la morbilidad que está asociada a esta prematurez. La bibliografía lo describe de 20 a 45% de todos los pacientes que nacen de menos de 1.500 gramos, pero hay bibliografía de países en vías de desarrollo, por ejemplo, de India, que nos muestra que puede ser hasta en un 75% de los pacientes. Y ahorita, de hecho, vamos a ver un poquito más de esto, donde vemos que en algunos lugares la mortalidad puede llegar a ser muy alta. Y bueno, ¿qué hablamos de choque? Nos referimos al
al estado clínico en el que el paciente presenta disminución de la tensión arterial, pero está asociado esto a datos de bajo gasto, es decir, una mala perfusión tisular generalizada. Y bueno, ¿cuál es el problema del choque? El problema del choque no solamente es que se asocia a mayor mortalidad, sino que también se asocia a mayores comorbilidades a nivel neurológico en los recién nacidos. Y obviamente esto va a repercutir en el resto de su vida, de forma individual, en su calidad de vida, y de forma, digamos, a nivel de país, también va a tener mucho impacto en cuestión de atención, atención médica, y también educación. ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, mayores comorbilidades se asociado a mayor hemorragia intraventricular y leucomalacia preventricular, que son cuestiones que los recién nacidos prematuros pues van a presentar, digamos que nos van a pronosticar de cierta forma cierto daño neurológico en el resto de su vida. Ahora, el prematuro tiene ciertas características distintas a las que tienen otros recién nacidos. Una que se ha encontrado es que generalmente cursan con una insuficiencia adrenal relativa transitoria. Es decir, lo que normalmente nosotros utilizamos como cortisol, que nos defiende contra el estrés, contra este estado de choque, normalmente no va a tener una buena producción de cortisol, ni en cantidad ni en calidad. Entonces, no va a haber una buena respuesta para el estrés y esto va a limitar su respuesta a cualquier estado alterado de inflamación que normalmente es el choque en los recién nacidos. De hecho, por ejemplo, en el 2008 ya se vio el término de CIRSI, que es una también insuficiencia transitoria, pero eso es en el contexto de cualquier paciente grave. Entonces, tenemos eso en el contexto de cualquier paciente grave, pero en especial en el recién nacido prematuro, no tenemos la producción necesaria porque todavía no estamos bien desarrollados y maduros en cuanto a la producción adrenal de la glándula suprarrenal. Entonces, Ya bueno, nada más quedó un minuto. perdón. Ya nada más te queda un minuto. Ok. Y bueno, entonces lo que se ha utilizado, sobre todo en la hipotensión de los recién nacidos y en el estado de choque, son aminas, pero en algún momento se ha considerado la hidrocortisona, ya que la hidrocortisona es la misma molécula que el cortisol. Sin embargo, se ha considerado porque no tenemos suficiente evidencia. Por ejemplo, tenemos algunos estudios donde se ha tratado de determinar la eficacia del uso de la hidrocortisona de forma profiláctica. Se ha dado en pacientes, por ejemplo, pero casi siempre son estudios pequeños y no siempre es una población homogénea. En este caso se dio a 34 pacientes en los primeros 2 días de vida y sí se vio que disminuye el porcentaje de uso de aminas. Por ejemplo, aquí vemos a los pacientes al primero y al segundo día de vida como requirieron menos cantidad de vasopresores. En este caso, por ejemplo, hay otro estudio por ejemplo, se hizo también la hidrocortisona en dosis de estrés como terapia de rescate en hipotensión refractaria de tratamiento en pacientes que tenían dopamina a más de 10 microgramos por kilo por minuto. Y sí se vio que la dosis fue efectiva, sobre todo para tratar a los pacientes y se observó que la dosis acumulada de hidrocortisona, perdón, la dosis acumulada de dopamina y de otras aminas disminuyó. También los pacientes finalmente tuvieron menos tiempo de uso de aminas. Por ejemplo, tenemos aquí el grupo placebo contra la hidrocortisona, donde se utilizó 39 horas contra 81 horas, siendo realmente esto estadísticamente significativo. Y uno de los problemas que podemos pensar como neonatólogos es la perforación gastrointestinal y no hubo diferencia. Entonces tenemos una serie de hasta de metaanálisis donde se ha visto, por ejemplo, aquí se hizo un metaanálisis en 2010 con 7 estudios y sí se vio que incrementa la tensión arterial y disminuye el requerimiento vasopresor. Ahí tenemos las R's y el intervalo de confianza, pero aún no se conocen los beneficios clínicos y entonces se decide que es necesario realmente mejorar y profundizar este apoyo. Este es un estudio que, ya para finalizar, donde podemos ver que el requerimiento de apoyo menérgico
disminuyó en 50 pacientes, pero que fueron recién nacidos de término. Disminuyó en 60% con apoyo de hidrocortisona contra 24% los sujetos que no la recibieron. Ahí viene el RR de 2.5 con la P menor de 0.5 y el intervalo de confianza. Ese es un 5.38, disculpen. Y bueno, en cuanto a presencia de complicaciones atribuibles al uso de hidrocortisona, no se encontraron. Entonces aquí podemos ver a los pacientes cómo se eligieron, cómo se pusieron 25 pacientes en los que solamente recibieron placebo y otros que recibieron hidrocortisona, y aquí podemos observar cómo fueron mejorando también en cuanto a su tensión arterial. Y bueno, existen otros estudios donde sí se ha visto que mejora la supervivencia, por ejemplo, sin displasia broncopulmonar. Ahí viene el OR, el intervalo de confianza y la P significativa. Entonces, aquí sí podemos observar cómo sí mejoró la supervivencia de usar hidrocortisona. Ellos lo usaron los primeros 6 días contra placebo y después evaluaron si tenían displasia broncopulmonar, que eso se hace a las 36 semanas de edad corregida. Y lo que aquí también podemos observar, pues son las P's de todas estas, donde se ve que sí mejora la supervivencia y sí llega a disminuir la muerte antes de que se dé de alta al paciente. Y creo que ya, doctor, si es nada más sobre eso, creo que ya dije los más principales. No estaba preparada para presentar en este momento, pero sí está bien. Ok, ok, bueno, entonces, estas presentaciones que estamos armando son presentaciones que son como golpes a alguien que tenga déficit de la atención. Y entonces alguien que tenga déficit de la atención, dirigidas así, entonces tendrían que estar muy concretas. El primer punto de las diapositivas es que el título, siguen volando, el título, el Ya dejó título de volar, doctor. el título tiene que ser más o menos las conclusiones del artículo, ¿no? Entonces tengo que ir llevando al lector poco a poco para que se haga una historia que termine en, por lo tanto, queremos hacer tal cosa y con tal magnitud. Entonces, ahora lo que vamos a intentar hacer es ver qué tanto tus colegas aprendieron. Ok, entonces, veamos la magnitud del problema. Y el primero que le voy a preguntar es a Daniel. Daniel Martínez, ¿dónde viste la magnitud del problema? ¿Cuál fue la magnitud del problema que tuviste? Y si puedes, ahorita sacar la magnitud del problema tú, en el momento que él diga, a ver si concuerda, ¿no? Y les digo esto porque de repente es muy difícil que dejarle al lector dejarle al que te está escuchando las ideas. Pero vamos a ver Daniel Martínez, que es rehabilitólogo, hace rehabilitación cognitiva, o sea, él es el verdadero, él es nuestro gallo. Venga, ¿cuál es la magnitud del problema? Primero, cuál es la población y cuál es la magnitud del problema que quiere ver, Flor? Por los antecedentes que puso, pues los prematuros, ¿no? Esa es la población. ¿Cuál de Y todos? los de muy bajo peso al nacer, Ok, bien. ¿no? Prematuros de muy bajo peso al nacer. Bueno, el desenlace o lo que pretende medir, bueno, de acorde a los artículos y a la magnitud que puso del RR, pues es la necesidad de medicamentos adrenérgicos en la evolución. ¿Qué tanto le dan? O sea, ¿cuál va a ser el desenlace, querida Carolina, de estos recién nacidos? ¿Qué está buscando Flor en estos recién nacidos? ¿Cuál es el desenlace que está buscando ella? Pues disminuir la mortalidad Mortalidad. Disminuir la mortalidad. ¿Cuánto se mueren estos niños? ¿Cuánto es la mortalidad de estos niños? hasta 25%, creo, pero mencionaba Veinticinco por que ciento. hay artículos, sobre todo en indios, que es hasta el 70%, o sea, mucho más alta en países en desarrollo. Ok, ¿nos enseñas cuál es la verdad de estas dos preguntas? Uno, ¿estás buscando mortalidad? Dos, ¿cuánto dijiste? 25%, Caro. ¿Verdad? La 25% mortalidad por de choque,
Bueno, en este caso sería por choque, no, entendí que por choque, no por prematurez. Por choque. Ok, bien. Ok. ¿Y cuánto hay que darles de hidrocortisona, querido Juan Carlos? 300, ¿no? Creo. 300. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, tenía que, en cuanto se detectara el choque, por 48 horas, ¿no? Por 48 horas. Muy bien. ¿Y qué tanto mejoran por 48 horas? ¿Y cuál sería su comparador, según la literatura? Su comparador es con las medidas estándar, que es las soluciones, las aminas. De hecho, incluso también menciona que pues, se puede usar hidrocortisona, pero no en el momento, no sé, como temprano o algo por el estilo. Es parte de, pero no como en esa parte temprana. Y de cuánto mejora, no recuerdo el dato. Ok, bueno, entonces esto que estamos planteando, Dulce, lo que estamos planteando es lo que les queremos decir al lector, al que está enfrente de nosotros, ¿no? Lo que queremos mencionarle al que está enfrente de nosotros. Entonces, si nosotros damos, Flor traía 101 diapositivas, ¿no? La presentación que sería la presentación total de su, ¿cómo se llama? De su presentación en el doctorado va a ser ¿de cuántos? ¿De 15 minutos o de 20? Si se tardan ustedes, Es si que ustedes normalmente era tardan, de 1 hora, doctor. normalmente era 1 hora, pero 1 hora es ya ¿De verdad? ya es ya 1 hora con comentarios, ¿no? 1 hora ya es una película de Almodóvar. No, es que yo pienso lo mismo, pero normalmente presentábamos 1 hora. Ok, bien, perfecto. Sí, y el coloquio generalmente nada más son 15, 20 minutos. Es que el coloquio es que los escuchen. Entonces son 15 minutos y si ustedes se tardan 15 minutos solo en los antecedentes, ya valió las calmadas. Por eso hay que ser muy concretos. Y entonces, este, Dulce, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuánto funciona el tratamiento temprano con hidrocortisona? Pues es que eso es lo que no sabemos, porque ella lo que quiere hacer es aplicarlo y ver la respuesta a las 48 horas O cuando sea, no empieza hay el proceso estudios de al choque. respecto. Hay uso de hidrocortisona, pero no temprano. ¿Sí, correcto, Flor? O sea, se usa de forma habitual cuando ya está instalado el choque. Ujú. O sea, Sí, no se hay, supone que como no hay evidencia científica, ajá, se puede utilizar, pero se debe, o sea, pero todas las guías te lo dicen que ya nada más como, ya se dice de tercera línea. ok, ok. Pero sí hay estudios. Sí, sí, son los que les mostré que donde algunos lo usaban de forma profiláctica, algunos lo usaban, por ejemplo, ese de dopamina, ya cuando tenían más de 10 de dopamina y seguían chocados, les iniciaban hidrocortisona o placebo. Sí mejoran, pero también existe la interrogante de son seguros, sobre todo porque en la cabeza neonatológica pensamos que se asocia a perforación gastrointestinal. Incluso Entonces, Dulce, y a hiperinsulinemia, no nada más hay hiperglicemia, estudios, perdón. sino que las bajas dosis hay hasta metaanálisis. Pero el uso temprano, Ujú. ahí es donde a mí me quedó como una Hay, duda. hay 2 estudios del uso temprano, uno en el 2025 y es un poquito distinto al mío, pero también encontraron que sí mejoraba, ellos pusieron placebo, Muy bien. y ellos sí encontraron que sí mejoraba, pero también es un estudio pequeñito. Ok, entonces aquí a lo que vamos cuando estamos viendo la estructura de estos estudios, es que para las presentaciones, la recomendación es ser mucho más directa, ¿no? Intentar que las recomendaciones sean mucho más directas para que los autores sepan exactamente cuál es la población, cuál es el problema que tienes, ¿no? Si nos empieza a decir, bueno, pues es que, híjole, 25 contra 75, pues es como decir todo o nada. ¿No? O sea, dijiste 25 a 30, y después 75, todo o nada. Puede ser que sí sea cierto que nadie lo haya estudiado, pero se menciona como tal. A lo que voy es que hay que intentar ser todavía más directos, ¿sí? Hay que intentar
que las diapositivas no estén muy llenas. Ahora, ¿qué opinan ustedes del copy-paste de los artículos? ¿Les gusta? O sea, copiar el Journal of Pediatrics y poner ahí las tablas y después ya más poner, mire, fíjese usted aquí en esta tabla, aquí, levante usted bien el ojo. ¿Qué piensas tú, Diana? Ah, a, a mí me gusta, por ejemplo, copiar el título y, o sea, el journal, pero la tabla ya no, porque me parece que efectivamente a veces se ve muy chiquita porque son tablas que generalmente tienen mucho detalle. Entonces, yo voto por una cosa así híbrida, o sea, como el, Híbrida. pero la tabla ponerla, hacerla uno mismo para nada más poner los datos o ponerlo en texto el resultado que tú quieres poner. Bien, bien, bien. Y Ale, ¿qué piensas tú de la estructura de la fisiopatología? Por ejemplo, aquí en este estudio la fisiopatología era muy importante. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para mostrar la fisiopatología? Alejandra Pues Sánchez. tal vez, perdón que no perdí mi video. Sí, voy a tratar de prender mi video, pero espero que no se me vaya el internet. ¿Sí me escuchan? Bueno, hola, Sí, hola. te escuchamos perfecto. ¿Sí? Es que les digo que mi internet está medio inestable. Pues yo creo que valdría la pena a lo mejor poner algún tema, tal vez para que fuera un poco más fácil. O no sé, bueno, nosotros llegamos a poner como dibujitos. Hay muchos artículos donde ponen precisamente como a lo mejor un bebé en estado de choque y a lo mejor ahí para ahorrar como diapositivas o letras, sí, con ese mismo dibujito, a lo mejor poner solo las cosas importantes y que Flor lo vaya diciendo, pues todo, para que a lo mejor no, justamente las personas que no están empapadas en el tema, pues lo entiendan un poquito mejor y sin tanta complicación. Entonces, hay una aplicación que se llama BioRender, ¿no? Entonces, pueden utilizar BioRender mejor para poder hacer todos los mecanismos fisiopatológicos y explicarlo, ¿no? Y hacer unas diapositivas como tal para poder hacer la explicación, ¿sí? Y entonces aquí quedarían, el BioRender es una maravilla apoteósica, dejen ver si lo puedo encontrar aquí. Ajá, déjenme ver. Ajá, aquí está. Entonces, aquí, eh, aquí se llama BioRender. Entonces, BioRender lo que les ayuda muchísimo es hacer dibujos para poder hacer tus explicaciones. Hay uno que es pagado y hay otro que es completamente gratis. O sea, eso lo puedes utilizar completamente gratis y puedes intentar explicar la fisiopatología de lo que estás viendo con estos. Cuando hablas de cómo están los mecanismos adrenales y por qué la hidrocortisona pudiera ayudar, quizás podría ser más fácil con estos dibujos y con unos. Y ahí ya tendrías la primera parte. La primera parte es el acrónimo SARA, ¿sí? Y entonces, en el acrónimo SARA, la primera parte es el sustento biológico. El sustento biológico querría decir por qué la hidrocortisona está funcionando. Y sí lo dijiste, pero como lo mostrabas con artículos, no queda tan claro y entonces podría ser que sea una sola diapositiva para decir cómo los mecanismos fisiopatológicos pueden estar funcionando. Después dice, después viene la A, querida Flor. La A de la, la letra A, Ausencia de respuesta. ausencia de respuesta. No nos quedó claro dónde estaba la ausencia de respuesta, porque pasaste metaanálisis, pasaste riesgos relativos, pasaste un montón de cosas y no quedaba tan claro cuáles son dónde está la ausencia de respuesta, ¿no? ¿Dónde queda la ausencia de respuesta? ¿Por qué no se ha respondido? ¿No? Entonces, Dulce te quiso hacer el paro, ¿no? Porque es tu colega, ¿no? Y digo, no, sí, 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 no dijo, bueno, el metaanálisis lo dijo, pero no me acuerdo del metaanálisis que se publicó como aspecto profiláctico, pero sí, pero no, pero medio como. Entonces, tiene que quedar muy claro la ausencia de respuesta. Y después viene la R, que es la relevancia de encontrarlo. Si yo encuentro que esto es relevante, si yo encuentro que esto se puede utilizar, luego entonces
yo lo que voy a poder tener es una disminución de la mortalidad, de menos días de estancia hospitalaria, etcétera, etcétera. Y que además de todo, tú puedes decir que las dosis son muy prácticas para utilizarlos y entonces esto tiene una aplicabilidad de tal. Por lo tanto, queremos resolver la pregunta. ¿Sí? La otra parecía presentación de residente, Flor, bueno, sin ofender, pero una presentación de residente sería copy paste, ahí más o menos cómo están los pegotes, pero ¿dónde está la idea? ¿Dónde queda la idea de la presentación? ¿Dónde queda la idea genial del doctorado? Y la idea es genial, o sea, la idea no nos cabe en la menor duda, ¿no? Porque te conocemos y porque la hemos visto ya 18 veces. Entonces, nosotros que la hemos visto 18 veces, ya sabemos que es una excelente idea y que vas a salvar vidas y que va a estar buenazo. A nosotros no nos tienes que convencer. Lo único que queremos decir es cómo lo dices, cómo decirlo. Y entonces, fase número 1, intenta que el título de las diapositivas sea la conclusión. No está mal copiar y pegar los artículos, o sea, sobre todo el título de los artículos para que vean que son buenas revistas. No está mal y es siempre y cuando puedas extraer la información y decir exactamente lo que quieres, ¿sí? Claro. Carolina Ramírez. Carolina Ramírez Gómez. Voy, perdón. Eh, sí, justo, bueno, yo quería comentar que a mí me queda ciertas dudas respecto justo a qué tipo de choques. Bueno, entendí que es por la baja producción de cortisol, pero me quedó esa duda de qué tipo de choque es y si todos los prematuros lo presentan. Bueno, entiendo que obviamente no, pero como que esas dudas me quedaron. O sea, porque yo podría pensar también que a lo mejor son más susceptibles a un choque séptico o a un choque de otro tipo, que entendí, o sea, por lo que explicó, que es por la deficiencia de cortisol, pero bueno, nada más comentar que a lo mejor yo como una persona que está escuchando me quedaron esas dudas, solo por si sirve para la presentación. Entonces, fíjate muy bien cómo tienes poquito tiempo y en ese poquito tiempo tienes que ser muy clara, tienes que ser muy poderosa en lo que vas diciendo, ¿no? Muy bien, pero ahora les toca a ustedes, queridos amigos. ¿Cómo podríamos mejorar estas presentaciones que tendrían que ser los 5 minutos de la presentación de los antecedentes? Después ya tendríamos que ir a los objetivos, ¿no? Objetivo primario, del diseño arquitectónico que va teniendo, y además de todo, cálculo de tamaño de muestra, análisis estadístico y todo lo demás, porque todo lo demás sigue. Ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones que tendrías para Flor, querido Daniel? Yo creo que sí podría, bueno, en la parte de que estábamos acostumbrados a que fuera una hora, sí, sí, coincido con ella, que a lo mejor el formato pues cambió, ¿no? Pero bueno, si ya lo vamos a hacer un poco más conciso, creo que sí debería de abordar de conceptos más directamente y de forma esquemática, ¿no? El punto biológico o fisiopatológico que quiere abordar y posteriormente ya pasar directamente a los estudios que quiera mencionar como más relevantes con las medidas estadísticas significativas que haya encontrado en los antecedentes. Y pues creo que eso nos permitiría que los antecedentes fueran mucho más concisos. Bien, entonces un voto más para esquemas, ¿no? El esquema es mucho mejor. BioRender es una chulada y te va a ayudar mucho, Flor, para poder hacer tu esquemita y que quede perfecto, ¿no? Ale dijo, pues ya agárratelo de un artículo de Neo Reviews, ahí uno que esté bonito, y le cambian los nombres y ya quedó, ¿no? Y ya te queda. Yo lo que te digo es que es mejor hacerlo, mejor aprender a hacerlo porque estás en el doctorado, no por otra cosa, o sea, sí lo puedes hacer, pero aquí en el doctorado que sepas a utilizar estas herramientas, ¿no? Bien, bien, gracias. Entonces, un voto más para los esquemas. Caro, ¿tú qué le ayudarías, a las diapos? ¿Nos puedes Eh, pasar otra vez la presentación, Flor? Solamente quiero que quede clarísimo lo que Daniel dijo, ¿no? Así, mira, pon la presentación. En lugar de ver nuestras carotas, nada más vamos a ver la presentación. En donde está la de fisiopatología, mira, aquí está la diapo del metaanálisis, precisamente, querida Dulce. Hasta metaanálisis hay.
Mira, ahí está. Esta es la diapositiva, ¿no? Esta era la diapo, ¿no? Entonces, pero como quedó, está en inglés, copy-paste, como que no quedó ahí también. Ale Sánchez, ¿qué le vas a ayudar? ¿Qué le vas a apoyar a tu colega? Bueno, perdón, es que más bien era una duda. Sí. Si nosotros, por ejemplo, si podemos, o sea, como lo que dijo del esquema del no review, o sea, ya ve que sí hay muchos que, al menos o cuando damos como una presentación, a veces lo que yo hago es como tomarlo, modificarlo y pongo ahí modificado de. Entonces, Modificado por. no sé, exacto, no sé si eso se puede hacer o si nos recomienda, entonces mejor nosotros hacerla de cero. No, Ale, claro que sí se puede hacer, por supuesto que sí se puede hacer, pero lo que yo te quiero decir es que ahorita están en el doctorado, ahorita están en el punto más alto de su educación. Y entonces lo que yo digo es, tienen que aprender a hacerlo, tienen que saber que ahí está la herramienta, tienen que poner a trabajar las manos, porque es la última parte de la educación, ¿sí? O sea, repito, sí se puede, puedes copiar y hacer guachicol y todo lo que quieras. Sí, guachicolea, no pasa nada. Este, a menos que seas militar y te van a meter al bote, pero lo que yo te digo es que aprendas cómo hacerlo, porque probablemente para la publicación te sirva mucho. Sí, si pones a andar, si pones a utilizar BioRender, sacas tu cuenta, ves cuáles puedes ver, de repente vas a encontrar que hay personas que ya han hecho cosas parecidas y tú ya nada más le cambias unas cosas, le pones el receptor donde tú quieres, ¿sí? Entonces, esto es solamente educativo. Ya cuando sean grandotas, ya cuando sean grandes, ya le van a decir a su residente, copia y pega lo del NeoReviews, ya le cambies por lo menos los nombres, porque se ve horrible que ni siquiera le haya puesto en español el estrés, ni siquiera el hipotiroidismo, sino fue copy-paste, pelón, así tal cual. ¿Sí? Solo es desde el punto de vista educativo. Bien. Entonces, esta diapo es muy buena, solamente que hay que hacerla más estandarizada. Bien. Caro, me quedé contigo. ¿Qué le quieres decir a tú? Ah, no, ya tú ya habías dicho, ¿ah? No, bueno, apenas estaba conmigo. Sí, yo creo que, bueno, es mi opinión, que fueran como menos diapos, más Sí. resumido todo y más concreto. Oye, Caro, y en esto que decíamos, el título tiene que ser la conclusión, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión de esta revisión? Ay, otro. Bueno, es que creo que ella tenía como dos cuestiones, que era la reducción del uso de aminas y la reducción de la mortalidad, ¿no? Me parece. Sí, no, pero a lo que voy es que cada una de las diapositivas, el título es la Sí. conclusión. ¿No? El Ah, título ok. es la conclusión. Entonces, en esto sería, por ejemplo, podría ser que en esta diapositiva diga, los recién nacidos de bajo peso tienen insuficiencia adrenal transitoria, ¿no? Insuficiencia renal Ujú, transitoria en niños de los de 2,500, ¿no? Entonces, ok. eso es distinto a solamente insuficiencia adrenal relativa transitoria. No es digo, ¿y eso qué? Sino siempre vas haciendo las diapositivas prácticamente diciéndole el título para que la gente se vaya con el título que tú le pusiste. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, sí, Ok, Flor. sí. Perfecto. Sí, Juan doctor. Carlos, venga. ¿Qué consejos le darías? Pues más bien yo basado en el coloquio 3 que tuve, dentro de las recomendaciones que me dieron es sobre todo porque uno ya lleva avances, es justamente eso, ¿no? Tratar de darle un poquito más de tiempo a los avances. Como bien dice, a mí en lo personal me dieron 15 minutos, 20 minutos, y sí me chuté mucho en antecedentes, entonces traté de compactarlos, pero a veces es difícil transmitirlo, ¿no? Entonces, el ajustar el lenguaje, creo yo, que sería importante, sobre todo porque a mí me tocó un geólogo y una cardióloga. Entonces, sí me quedé así como de, ay Dios, va a ser difícil hacerlo. Sobre todo que yo sea claro, ¿no? Pero, no sé, desde el lenguaje, lo visual, con gráficos, creo que serían esos mis comentarios. Ahora, esto que dice Juan es totalmente pertinente. Luego uno te dice, muy bien, su presentación va a ser de 20 minutos o de 15 minutos. Y entonces tú traes un montón de diapositivas, Flor. ¿No? Tú traes un montón de diapositivas y empiezas a hablar y
pasó? Ya nadie te entendió y viste cómo le pasaste las diapositivas. Y las diapositivas tienen entradas y salidas, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que intenten evitar las diapositivas con muchas entradas y salidas, o sea, que prácticamente que sean muy planas, que sean, porque de repente se traba la canija compu y te trabas tú y se traba todo el mundo, entonces, ¿no? Entonces eso podría ser una buena recomendación. Poco tiempo, poco tiempo para los antecedentes y más tiempo para lo que te truje Chencha, ¿sí? Pero siempre mencionar el estado basal, que son los recién nacidos de menos de 1500, la maniobra, que es la hidrocortisona, y qué es lo que tú quieres buscar, o sea, de qué estamos hablando, ¿sí? Dulce, ¿tú qué le vas a decir tú cómo le vas a ayudar? ¿Tú en qué semestre vas? En el segundo, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal el primer coloquio que te Fue dijeron? mi primer coloquio. Pues también cometí, no, no, bueno, no cometí, sí cometí el error porque me comentaron que iba a ser de 1 hora, entonces yo hice 45 diapositivas y como no tengo todavía implementado resultados ni avances, pues sí me chuté así como mis 30 minutos de speech de antecedentes y revolví a todo el mundo. Entonces, porque sí, los inundas con mucha información y al final se pierden porque pues uno se apasiona con el tema y los que tienes adelante, la verdad es que lo que quieren es terminar rápido ese coloquio, porque sí es un sufrimiento para ellos, supongo, ver proyecto tras proyecto tras proyecto, entonces sí, ir muy directo. Algo que me dijo uno de mis tutores me dice, si te dicen 20 minutos, usa 15. Entonces, a mí lo que me queda un poco de, no sé cómo hacer ese ajuste de tiempo es cómo transmites la información para que no se pierdan, para que no se pierdan, porque si muchas veces a veces cuando te tomas un poco más de tiempo no queda claro, pues cuando eres más acotando la información, pues es menos claro y pues probablemente surjan muchas más preguntas. Pero creo que si esa es la indicación, pues esa es la indicación y hay que seguirla. Entonces, sí, usando esquemas y usando siempre la menor cantidad de diapositivas que uno lleva, ¿no? Cortar, 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 paja. Sí, y es que uno lee los artículos y crees que todos los artículos te van a servir, ¿no? De cada uno de los artículos, este también está buenísimo y este dice tal cosa. Sí, se apasiona uno, yo creo que sí tienes toda la razón, ¿no? Y ese es un misterio de cómo lograr hacer esos 20 minutos que fluyan, ¿no? Y entonces, uno, menos es más, como en la moda, ¿no? O sea, hay que hacer menos diapositivas, pero que las diapositivas digan hacia dónde vas, que quede clarísimo hacia dónde vas, ¿no? Este, deme un segundo. Ya, perdón. Ahora sí. Creo que ahora sí. Y entonces, sí, hay que intentar acotar muchísimo. Tienes muy buenas diapositivas, muy buena información, solamente que falta que la organices, que quede bien organizada. Diana, ayúdanos. Sí, creo que efectivamente, yo creo que es un problema de todos esto de cómo organizar en poquito tiempo una tesis de doctorado, ¿no? En donde queremos resolver un problema y que hay un marco teórico importante en cada uno de nuestros temas. Pero definitivamente creo que una parte importante es saber que el coloquio está diseñado para ver eso, ver nuestros avances, y entonces que nuestro marco teórico tiene que ser como muy puntual respecto a la información solo necesaria que justifique por qué nos pusimos a resolver una pregunta en particular. Y creo que también, por ejemplo, a mí me pasó en el primer coloquio, eh, como yo vengo con una corte de mi maestría, en donde quizá la información para el proyecto de maestría, aunque está relacionada, era yo quería seguir poniendo eso también, aunque ahora estoy viendo pronóstico, porque además yo quería presumir mis resultados de la maestría a fuerza. Entonces, eso me quitó un poco de tiempo y después obviamente te das cuenta pues que por ahí no va, ¿no? O sea, al menos no en ese momento. Entonces, sí creo que esquema para
esquemas, un par de esquemas para la parte de fisiopatología y a lo mejor alguna tabla bonita para resumir artículos que sean como muy importantes y luego ya lo demás, o sea, ya el proyecto, pues, ¿no? Independientemente de que a lo mejor no tengamos todos los avances a los que vamos en el segundo semestre, pero creo que lo importante del coloquio es mostrar que además tienes un sustento metodológico de cómo estás intentando resolver la pregunta de investigación, porque además, como dijo Juan Carlos, muchas veces presentamos no a gente que habla nuestro idioma de especialista. Entonces, pues a lo mejor ellos les va a costar más trabajo entender toda la fisiopatología que quizá nosotros no sabemos así al dedillo, pero en realidad son expertos en la parte metodológica y ese es también ahí donde tenemos que convencerlos de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, ahora, los antecedentes, o sea, uno hay que convencerlos, claro que sí hay que convencerlos, ¿no? También se tiene que ver que ya dimos el paso, de la maestría al doctorado, ¿no? O sea, que ya estamos en el otro paso y que ya no somos ni residentes ni nada, sino que ya estamos un poquito más arriba, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuál es la idea innovadora? ¿Cuál es la idea que te va a llevar? O sea, el que tú puedas ser tan claro en decir, esta es la idea, ¿no? Todo el mundo la ha estado buscando y la idea está aquí. ¿No? La idea es dar hidrocortisona a tal dosis en tal momento y ya íbamos a hacer el ensayo clínico y si lo logramos, va a pasar esto, ¿no? Si lo logramos, vamos a lograr una reducción de mortalidad en leucina, ¿sí? Pero muy contundente, no como taravilla. Y entonces ha habido, ¿no? En el metaanálisis hubieron, por efectos fijos, ¿no? Si se hizo un análisis de disminución de riesgo relativo con efectos fijos, con un intervalo de confianza, ¿no? Sí, pero de los datos más importantes. Sí, pero de los datos que te ayuden a hacer tu cálculo de tamaño de muestra. Porque cuando vayas a hacer tu cálculo de tamaño de muestra vas a decir, como vimos en la referencia 35, donde se veía que había una disminución de mortalidad, nosotros esperamos que esa disminución de mortalidad sea similar. ¿Sí? Y entonces, cada uno de los pasos que yo ponga en mis antecedentes, se van a ver reflejados en, ay, claro, puta, que a nadie se le ocurrió, ¿no? Y entonces todavía nos quedan 15 minutos, amigos, ¿no? Sí, ¿verdad? La clase acaba a las 3:30, ¿verdad? Sí, todavía nos quedan 15 minutos, entonces vamos a ver otro trabajo, ¿no, Florecita? Porque está feo cuando te toca a ti, pero cuando les toca a los demás, está padrísimo, ¿no? No, no, ¿quién quiere? ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Dulce, tú, Ale, vas. ¿Se ve? Sí, Sí. Ok. Ahora voy a minimizar. Bueno, mi trabajo es el título es Evaluación del valor predictivo de la puntuación Silverman, radiografía de tórax, cociente SAFI y hallazgos del ultrasonido pulmonar para el tratamiento temprano con surfactante en el síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos muy prematuros. Mi doctora es la doctora Eunice López Muñoz. Y pues, ¿por qué es importante para médicos, como pediatras o neonatólogos esta patología? Porque sigue siendo la principal causa de insuficiencia respiratoria en los pacientes prematuros y es atribuible a un déficit o a una ausencia de surfactante. Es muy importante porque incrementa muchísimo la mortalidad de nuestros pacientes y dependiendo de la edad gestacional, puede hasta en un 90% de los pacientes menores de 28 semanas de gestación presentarla. Entonces, dentro de la prevención y el tratamiento, actualmente tenemos corticoides prenatales, el surfactante exógeno, que sería el tratamiento por déficit del mismo. También dentro del manejo, el citrato de cafeína es muy importante, aunque per se no es tratamiento para síndrome respiratoria. Se pone en muchas ocasiones como coadyuvante para los pacientes prematuros porque presentan apneas dentro de la primera semana de vida. Y algo de lo que ha estado en estudio también desde hace ya algunos años es el uso más frecuente de la ventilación mecánica no invasiva
y tratar de no intubar a los pacientes en la medida de lo posible. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un paciente pretérmino que llega a tener un esfuerzo respiratorio y que tiene factores de riesgo para desarrollar síndrome de dificultad respiratoria, que cuáles serían, uno, la prematurez, dos, el que haya tenido un esquema de maduración pulmonar incompleto o incluso que no lo haya tenido. Probablemente también en muchos casos embarazos múltiples. El sexo masculino también es un factor de riesgo, el que haya nacido un paciente por cesárea sin un trabajo de parto previo y hijos de madres diabéticas también o hijos de madres con alguna patología que haga que el paciente nazca de manera prematura. Pues a todos estos pacientes lo que se recomienda en las guías actuales es que al inicio, o sea, al nacimiento, desde sala de parto, se les coloque un CPAP nasal. Aquí la recomendación es que la presión que se coloque en ese CPAP nasal sea de 6 a 8 centímetros de agua. Esto nos va a ayudar a estabilizar la ventilación del pulmón, nos mejora la capacidad residual funcional, que es la que está disminuida en este tipo de pacientes, nos impide el colapso del alveolo y evita que el paciente presente manifestaciones clínicas de dificultad respiratoria. Entonces, si tenemos este escenario, pues sería lo ideal, pero si nuestro paciente empieza a presentar datos de dificultad respiratoria, tendríamos que evaluarlo dentro de los primeros 30 minutos y ver de manera habitual lo que se hace con las recomendaciones de las guías actuales es considerar que ya falla el CPAP si el paciente tiene presión al final de la aspiración por arriba de 6 a 8 centímetros de agua y si la FiO2 está por arriba del 30%. Esto junto con las manifestaciones clínicas nos hablan de que tendríamos que aplicar surfactante de manera exógena. Lo ideal sería aplicarlo con una técnica no invasiva. Las guías europeas recomiendan en una técnica que se llama LISA o pues algunas otras guías recomiendan técnica en shock. La realidad es que en nuestro país, en muchas unidades, no se realiza técnica lisa porque no tenemos el catéter adecuado para ello. Entonces, la mayoría hacemos técnica en shock, que consiste en intubar al paciente, aplicar surfactante y extubar al paciente en menos de 15 minutos de vida. Entonces, estas se consideran como medidas de prevención para justamente que el paciente no se intube. Entonces, esto va a ayudar a que se preserve la reserva de surfactante y vaya en recuperación y de cierta forma no vamos al paciente. Aquí también lo que se recomienda, dentro incluso de las guías de Sanotec del 2021, que fue la última actualización, que si no se administra citrato de cafeína en los primeros 30 minutos de vida, lo podamos hacer durante este tiempo en el que estamos nosotros aplicando a lo mejor el surfactante exógeno, y si no, se considere hacerlo dentro de las primeras 48 horas de vida. Entonces, clásicamente nosotros, todos los que nos dedicamos a ver neonatos, hacemos un diagnóstico de esta enfermedad de manera clínica y el estándar de oro desde hace varios años era la radiografía de tórax. Antes nos teníamos que esperar a tomar una radiografía de tórax también para decidir el tratamiento con surfactante de los pacientes. Les comentaba que sería en este caso el tratamiento etiológico, junto con los factores clínicos, los datos clínicos, y si se intubaba o no se intubaba el paciente. Actualmente, ya desde hace, pues, al menos 5 años, se ha empezado a hacer el diagnóstico y también como parte del tratamiento el uso de una herramienta que se llama ultrasonido pulmonar. Ya, de hecho, las últimas guías, desde el 2018, las guías europeas y en el 2021, las guías de Sanetec mexicanas, nos comentan que no hay que esperarnos a una radiografía de tórax para tomar la decisión. Es muy difícil tener un diagnóstico certero de la enfermedad porque tendríamos que hacerlo a nivel patológico, o sea, se tendría que tomar una muestra y ver dentro de la muestra histológica la membrana hialina. Por eso es que sigue siendo para nosotros un problema muy difícil. O sea, diagnosticarlo certeramente no se puede. Entonces, dentro de eso, pues la recomendación es igual, si ya tenemos una sospecha, podrías diagnosticar la enfermedad también con el uso del ultrasonido pulmonar. Sabemos que para encontrarlo tendríamos que tener varios signos. La pleura estaría engrosada, no hay áreas ventiladas, que se conocen como líneas B. Hay consolidaciones con broncograma aéreo en muchas ocasiones y derrame pleural. Y también ya para el uso del surfactante podemos utilizar una escala que se empezó a utilizar en pacientes prematuros desde el 2015, o sea, ya 10 años,
donde nos dicen que si tenemos un ultrasonido pulmonar con un score por arriba de 8 puntos, de acuerdo a lo que les muestro aquí en la imagen, 3 puntos se le da al área que está como más comprometida y 0 puntos al área que tiene áreas ventiladas. Entonces podríamos considerar, gracias a esto, utilizar también el surfactante. Dentro de las guías del CENETEC 2021 nos muestran algunos esquemas para que podamos nosotros ir haciendo el manejo de los pacientes y también en qué tiempo podríamos nosotros considerar también la aplicación de surfactante. Pero en todas las guías hasta ahorita no viene como tal una, pues digamos que una recomendación en qué momento hacer el ultrasonido pulmonar. No sé si ya siga con la justificación o Oye, solo ahí los déjalo, antecedentes. páralo, ¿Sí? páralo. Ok, Ok. entonces, con esto que vimos, no quites las diapositivas, pon las Ah, diapositivas desde el inicio, ¿no? sí. Ah, Entonces, pon la diapositiva del título, ¿la cuál, perdón? la del título. Ah, ok. No desaprovechen esta diapositiva del título, ¿no? La diapositiva del título ayuda muchísimo a dejar claro cuál es el estado basal, maniobra y desenlace, qué es lo que quieren ver, y que además, por ejemplo, ella tiene un plus. ¿Cuál es el plus que tiene ella? ¿Cuál crees que sea el plus que tiene ella, Flor? Eh, tiene ¿cómo se llama? El folio de la aceptación. Claro, ¿qué es lo que quieren ver los tutores? O sea, los tutores quieren ver si ya avanzaron, si ya está aceptado el proyecto, ¿no? O sea, entonces aquí ya de entrada ya le dices, pues háganme el comentario que quieran, carnales, pero este proyecto ya fue aceptado, ¿no? Ya háganle como quieran, pero ahí peléense con el comité, ¿no? Porque este ya está aceptado, ¿ok? No desaprovechen esa oportunidad de cacaraquear ese huevo, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente diapo. Daniel. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Lo que habíamos dicho es, el título, ella pone síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué? El título de la diapositiva tiene que ayudarnos a seguir adelante con la presentación. ¿Cómo le pondrías aquí este título? ¿Qué título le pondrías a este? Mm, Es que, bueno, tiene tres aspectos, ¿no? Tiene la definición, la epidemiología y la prevención y el tratamiento. O sea, sería difícil englobarlo, a lo mejor como... ¿Sí? mm, o sea, tendríamos que englobar las tres. mm, Juan, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te Sería ocurre como... para darle poncha a esta diapo? O sea, esta diapo lo que te dice es que, híjole, casi todos los niños tienen, es la causa de mortalidad, Está ¿qué? marcando como la relevancia, ¿no? O sea, Bravo, bravo. Relevancia del síndrome, no sé, Caro, o relevancia. importancia, alta mm, mortalidad por síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Algo que marque que esto que estás viendo dices, ay, cabrón, no, pues sí hay que echarle ganas porque, pues mira todo lo, altos costos, alto no sé qué, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico, Ale? ujú, ujú. ¿No? Sí. Entonces, el título es prácticamente de las pocas cosas que uno lee, ¿no? O sea, ya uno está viendo las fotos y dice, ay, mira qué bonito niño, ¿no? ¿No? Ay, que está bien suave el de ese bebé. Ni se ve tan mal, míralo, bien rosita. ¿Sí? Y entonces, pero si tú le pones, ¿no? O sea, síndrome de dificultad respiratoria, reto diagnóstico o reto terapéutico o importancia del síndrome de dificultad respiratoria. Exacto, mira qué bien se ve eso. Bueno, pues voy a irlo poniendo Sí, no, sí, pero nada más son ideas. para... Ujú, Esto que ujú. vemos aquí solo son ideas. Esto no es, ustedes lo tendrán que ver con sus tutores. Esto que Sí, estamos viendo aquí es cómo hago la idea para que en este poquito tiempo yo sea capaz de decir qué es lo que quiero. La primera diapo es el golpe a los dientes, ¿no? O sea, trancazo a los dientes, decirle, ¿por qué es importante estudiar esto? Pues es importante porque mira todo lo que pasa, ¿sí? ¿Sí? Seguimos adelante. Yo aplaudí como si estuviéramos viendo un concierto porque esta es la diapo encantadora, ¿no? Me gusta la diapo, pero ¿qué piensas tú, Carlos? Mm,
A lo mejor también el título, ¿no? ¿Qué le pondrías? Pues, pero este sí tiene, mira. CIPAP Puente de Vida. Este sí trae, ¿eh? Este sí trae. Este sí trae su jirilla. Este sí trae el. Este está potente. Nacimiento, los primeros 30 minutos. ¡Wow! Juan Carlos. Pues no, es que es muy clara en realidad. No. Ok, yo lo que les diría es, no vale la pena poner todos los autores que están abajo, ¿no? Para, ni todos los autores ni el DOI, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En la cita, pongan un solo autor, ¿sí? Pongan un solo autor y no pongan el DOI. Quizás hasta pongan un solo autor y Neonatology 2019. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar esa cita que está abajo como parte de la narrativa, ¿no? Vamos a ver, ¿lo puedes hacer un poquito más grande, querida Alejandra? Sí. Bueno, no, pues gracias. Entonces, ustedes podrían decir, fíjense cómo se podría decir esta diapositiva. Según las guías de consenso europeo, ¿sí? El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, tal cosa. O como lo dice Sweet en la no sé qué, hace esta parte. O sea, yo utilizo la referencia como parte de mi argumentación de lo que está pasando, ¿sí? Pero si en este momento la referencia queda chiquititita, ¿y por qué quedó chiquita? Porque, hijo, viene ahí como 80 referencias, ¿no? Porque además de todo trae DOIs, porque ni se ve, entonces tengo que decir, sacar los lentes y decirle, ay, Diosito Santo, ¿qué dice ahí? ¿Sí? Entonces, utilicen las referencias para que formen parte de su cuestión, ¿sale? Perfecto. La que sigue. Ahora sí, Dulce. ¿Qué pasó en esta diapositiva? ¿Te acuerdas qué pasó en esta diapo? ¿Recuerdas que estaba platicando ella? Ahí ella está hablando acerca como del manejo, según como lo dicen las guías, Ujú, y de qué es cuáles son las medidas de prevención para, además del CPAP, em, en el paciente que potencialmente pueda tener síndrome de dificultad respiratoria. ujú. ¿Y qué diferencia había con la otra diapo? Que todavía no ponía estos dos elementos o estas dos, intervenciones como cafeína y la terapia de reemplazo. Y entonces, pero mira las citas son igualitas. Ajá, Otra vez pone la guía europea, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decir es que la diferencia entre esta diapositiva y la otra podría ser que en la otra tengas dos citas, nada más la europea, no sé qué, y en esta metas otra cita y vuelvas a mencionarla. Y lo utilices. Miren ustedes, como las venidas preventivas fueron publicadas por Dargaville en los seminarios de neonatología del 2016, ¿no? Y aquí está, pero no se ha replicado, ¿sí? Entonces, el consejo es, uno, que el título sea la conclusión, sea lo que quiero decir de conclusión, sea como el mensaje a casa que quiero llevar, ¿no? Dos, el otro punto es, las citas bibliográficas le dan el sustento, le dan el punch científico que le queremos dar, ¿no? El punch científico que debe de quedar, ¿sí? Entonces, y tres, qué padre utilizar esquemas, ¿no? No sé si ese esquema es de tu autoría, querida Alejandra. Sí, bueno, lo hicimos otro compañero y yo. Ah, está padre, eso ya es de doctorado, ¿no? Eso ya, cuando alguien pone un huevo, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que hace la gallina? cacaraquea. Cacaraquea el huevo, ¿no? Y entonces, si ustedes hicieron el esquema, allá hay que ponerle, ¿no? Realizado por Sánchez et al. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, Cuando uno pone el huevo, lo ok. cacaraquea. ¿Sí? ¿Sí, sí? Mm, Y ok. entonces, ahí se va viendo todo ese asunto. Padrísimo.
Entonces ya tenemos esos 2 puntos que queremos. Un esquema vale más que 1000 palabras. Bien, la que sigue. ¿Qué te parece, Juan Carlos, este otro? ¿Qué le agregarías? ¿Qué te parece? Primero, ¿qué te parece y después qué le agregarías? Mm, Pues creo que está un poco simplista desde mi punto de vista y sería más puntual, por ejemplo, cuando se habla de factores de riesgo, puntualizar cuáles, en datos clínicos también puntualizaría cuáles. Igual en la parte del diagnóstico, tanto clásico como actual, también puntualizaría un poco la parte de los factores de riesgo. Sí, Sería un poquito más puntual, tal vez sería mi comentario. yo puntualizaría más. Yo pondría lo de los factores de riesgo, factores clínicos. No pueden tener faltas de ortografía, Ale. Ale, en doctorado no puedes tener faltas de ortografía. Hazle como quieras, pero pídele a alguien que te ayude, pero es lo máximo, o sea, es tu punto más alto, Ale. Ale, ya no va a haber un punto más alto de educación. Ya no va a haber un punto donde ya no te podemos corregir ya no te podemos decir que clínica lleva acento, ¿no? Que datos clínicos lleva acento. Entonces, no tengan faltas de ortografía, búsquenle, pongan pocas diapositivas, pero no tengan faltas de ortografía. Y en esta también le hace falta citas. Le hace falta citas, queremos ver los diagnósticos clásicos, si son factores de riesgo, qué tanto se relacionan los factores de riesgo. Pueden poner ahí, no sé si quieras, no si quieras poner sensibilidad y especificidad, o lo quieras poner como factor de riesgo utilizando un OR para que no sea tan simplista, ¿no? Porque aquí, pues sí, las fotos están padres, están bien bonitas tus fotos, pero yo creo que ahí en los factores de riesgo podrías poner los ORs, por ejemplo, ¿no? Del niño prematuro, cuánto es el riesgo de que pudiera tener, los datos clínicos, cuántos pudiera tener, ¿sí? Sí, sí. Sí. Y yo creo que el concepto del ultrasonido es un concepto completamente distinto a lo que estabas platicando inicialmente. Entonces, solamente esa parte del ultrasonido yo creo que vale la pena de ponerle en otra diapo. O sea, no mezcles todo, no lo pongas todo junto, ¿sí? Perfecto, Ujú. sí. Ok. Pero ya se nos Ah, saca. Está claro, claro. O sea, la que sigue ya tenía todas las. Ok, pero ya se nos acabó el tiempo de nuevo. Maldición de maldiciones. Y ahora, ¿no? Y hay que. Dianita, ¿qué horas hay que estar en la sesión de? Hasta donde yo sea a las 5, doctor. Ah, perfecto, perfecto. Todavía tenemos tiempo. Bueno, y entonces todavía tenemos tiempo de dar un cierre. Entonces, demos un cierre a esto. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos de las diapositivas de ahorita? ¿Qué fue lo que podríamos llevarnos a la casa, Flor? Pues que tenemos que tratar de resumir la información de forma esquemática para poder comunicar lo que queremos, que sería para mí como al final el problema de estudio, ¿no? Bien, bien. Entonces, uno, resumirlo y dejar las diapositivas, de todas maneras, dejarlas hasta el final, porque si te preguntan, tú dices, no venía yo preparado, pero aquí les traigo yo, ¿no? La diapositiva de la mortalidad y de la no sé cuánto. Pero tú, de entrada, como son 15 minutos para la presentación o 20 minutos para la presentación, de entrada la tienes que ser muy chiquita y muy directa, ¿no? Chiquita y directa, ¿no? Esto me recuerda un chiste, ¿no? Entonces el chiste es que va manejando el señor con la señora al lado y la señora viene platicando de todo su día, ¿no? No, todo el día estuve en la terapia intensiva y tú crees que la enfermera extubó al niño ya que me iba a salir, qué barbaridad, y entonces me tuve que regresar a intubarlo de nuevo y el marido sigue manejando y decía, sí, 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 claro, sí, ¿no? Dándole el avión. Y de repente, la chava ve pasar unos tacos y dice, oh, qué buenos tacos los de esa esquina. Y el señor sigue manejando y dice, sí, claro, sí, pues, están buenos los de esos tacos. Oh, pero las tortillas están buenísimas. Sí, hechas a mano, sí, sí, sí. Y ya llega a la casa, dobla la esquina, llega a la casa y la señora está llorando. ¿Por qué está llorando, Daniel?
Que no le ponen atención, no sé. Ese es su nombre de verdad. ¿Por qué está llorando, Caro? ¿Qué quería la señora? Porque quería tacos. Quería, ¿no? Y entonces, estos antecedentes es, tengo hambre, quiero tacos, ¿no? Tengo hambre, quiero 2 tacos de pastor y 1 de bistec, ya, ahorita. ¿Qué es lo que estás estudiando? Estoy estudiando dificultad respiratoria del recién nacido y le voy a poner CPAP, ¿no? Le voy a poner yo CPAP prematuro y lo voy a verificar con ultrasonido para evitar que llegue a no sé qué cosa. Y poco a poco lo vas explicando, pero tú de entrada ya lo estás diciendo, o sea, tú de entrada tienes que decirle, tengo hambre, quiero tacos, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces uno le da 10 vueltas al sombrero y pone los antecedentes, un antecedente, 2 antecedentes, 3 antecedentes y se vuelve eso muy complejo. Y ya no sabes si quiere hacer prueba diagnóstica como Caro o quiere hacer, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Sí? Entonces, recuerden el chiste, tengo hambre, quiero tacos. Hay que ser completamente directo. ¿Sí? Sí, sí, no deje nada a la imaginación. ¿Sale? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué más te llevas, querido Daniel? Creo que algo muy importante que se mencionó retomando las clases anteriores es que podemos organizar nuestros antecedentes basándonos en el diseño arquitectónico y creo que pues sí, es algo muy didáctico presentarlo así, o sea, las 3 partes del diseño arquitectónico y eso nos lleva de la mano y también al que nos está escuchando, pues hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Creo que esa parte es bueno, me gustó bastante. También lo de que la conclusión sea el título de la diapositiva, pues creo que va a ser me va a ser bastante útil para que yo igual, bueno, en los antecedentes, el que me escucha, pues se lleve la información que yo quiero que se lleve, ¿no? Y también lo de usar las citas en el speech, o sea, creo que eso es también una estrategia me gustó bastante. Perfecto, muy bien, buenazo. Y entonces ya tenemos ahí como dos conceptos muy, muy, muy claros, ¿no? Entonces tienes que utilizar toda la diapo, utilizar todo. Si le pongo un dibujo, el dibujo tiene que decir algo. Por ejemplo, tus fotos están muy bonitas, Ale, pero ¿qué quieres decir con el dibujo, no? En esta fotografía vemos a un recién nacido que tiene CPAP, que se le puso no sé qué cosa, ¿sí? Pero no se vale poner diapositivas, florecitas o poner una foto sin que nos expliquen qué es. Es decir, toda la diapositiva tiene que decir algo. Uno, el título es la conclusión o lo que les quiero decir, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria es la comorbilidad más alta. El déficit cognitivo, el no sé qué, el título es la conclusión. Utilizar toda la diapo. ¿Sí? Tienes que utilizar toda la tiempo, incluidas, incluidas las citas, ¿sí? ¿Qué otra te llevas, Dulce? Ay, pues usar esta herramienta que la verdad yo no la había escuchado, la de BioRender. Ah, Normalmente uno está haciendo como sus circulitos y sus flechitas así, pues muy artesanal. Probablemente implementar un poco más de tecnologías en la presentación, ¿no? claro, claro. Entonces, algo que me gustaría es que o sea, solamente para la clase de doctorado es usar BioRender. Entonces, para la próxima ocasión, por favor, métanse a BioRender e intenten ver cómo pueden hacer ustedes ir más allá del PowerPoint, ¿no, Ale? O sea, porque la que tú hiciste fue en PowerPoint, ahí en Paintbrush, ¿no? Ahí, ya ni se acuerdan qué es eso, sino que utilizar ya estas herramientas que les pueden ayudar un poquito más, ¿no? Uso de BioRender, gracias, ¿sí? Juan, ¿tú aprendiste algo hoy? 5 minutos de antecedentes, Va, breve, preciso, conciso. preciso, macizo y a la cabeza, ¿no? Sí, síntoma, o sea, pero siempre piensen que hay un canijo que quiere más antecedentes. El que quiera más antecedentes, los pongo hasta el final para el momento que me digan, ah, sí, doctora, pero dígame usted, ¿de cuál es la mortalidad? Ah, jaja, no venía yo preparado, pero ahí está toda mi presentación de 2 horas, ¿no?
Y ahí te sueltas como media de mujer, ¿sí? Pero tus primeros 5 minutos son para eso. Después viene 5 minutos para el diseño del estudio y los últimos 5 minutos para tus avances. Si no han avanzado nada, probablemente se lleven 10 minutos, ¿no? 5 minutos aquí y 10 minutos en la metodología, ¿no? 10 minutos en la metodología quiere decir que van a explicar cuáles van a ser los análisis estadísticos, cuáles van a ser, ¿cómo se llama? El cálculo de tamaño de muestra, cómo van a ser la recolección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Diana, ¿qué aprendiste tú? Ah, aprendí que, bueno, que cada una de nuestras diapositivas debe de llevar creo que es redundante, pero de llevar citas y usarlas. Yo generalmente las pongo y nunca las uso, o las uso muy poquito. Sí, Es, es hasta como cosa decorativa, ¿no? A ajá, veces hasta la utilizas para dejarla ahí y acordarte de dónde estaba el artículo que te habías visto, ¿no? y las pones chiquitas, así como que no, nadie las va a leer, entonces, Hasta chiquititas, ¿no? ¿Viste algunas hasta cortadas, ¿no? Te queda una así cortada y ya no saben ni de dónde vino, etcétera, etcétera. Entonces, usen las citas, ¿no? Entonces, 2 puntos aquí para usar las citas, sí. Aquí usen las citas, sí. Sí, sí, sí. ¿A quién falta? Falta Caro. ¿Tú, Caro, ya dijiste? Flor, ya dijiste, Caro, ya. No, pero bueno, creo que ya lo comentaron todo, la verdad. Sí fue Sí, muy útil perfecto. porque de repente sí nos perdemos mucho en la presentación. Y entonces, todavía vamos a tener otra presentación más. Todavía vamos a usar otra presentación más, pero la siguiente presentación va a ser de 10 minutos. La siguiente presentación va a ser de 10 minutos. En la siguiente presentación de 10 minutos vamos a tener antecedentes, diseño arquitectónico, objetivo y material y métodos, ¿sí? Para que sientan cómo queda ya completo, cómo queda ya el core completo de estos antecedentes de 5 minutos y cómo te va guiando hasta llegar al resultado que tú quieres. Tú lo que quieres convencer es a que tus tutores, que tú sabes lo que estás estudiando, ¿no? Y dices, esto que estoy estudiando, sí sé lo que quiero, me queda clarísimo lo que quiero, no me estoy haciendo bolas, no estoy confundiendo prueba diagnóstica con estudio de proceso, ¿no? Con estudio de causa-efecto, sino que me queda claro que lo que yo quiero es esto, ¿sí? ¿Les parece bien eso para la próxima clase? Entonces, próxima clase, 10 minutos de 10 minutos máximo. 10 minutos es un montón. ¿Les parece que lo cerremos a 6 minutos? Es que es un montón y no vamos a poder pasarlo. Después ya es más fácil alargarse que hacerlo chiquito. Lo más difícil es hacerlo chiquito y dar toda la historia. Entonces, como es un montón, vamos a dejarlo en 6 minutos, que es como hacen las tesis en Estados Unidos. Se le llaman 6-minute tesis o 10-minute tesis o 6-minute tesis. En esta ocasión van a ser tesis de 6 minutos, en donde tengo los antecedentes, el diseño arquitectónico, el objetivo y el material y métodos. En el material y métodos hay que ser muy, muy exquisito en poder decir cuáles son los criterios de inclusión, ¿no? O sea, que podemos decir cuáles son los criterios de inclusión y cuál es la maniobra que se va a llevar a cabo, cómo controlo la maniobra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el control de la maniobra de Flor es muy difícil, que es la dosis, en qué momento se la doy, cómo checo que la maniobra sea hecha de manera adecuada y cuáles van a ser mis resultados, cuál va a ser mi variable. Tienen que mencionar claramente cuáles van a ser las variables independientes y cuál va a ser su variable dependiente. ¿Sí? Buenazo. Ay, ahora sí se nos hizo larga la clase, ¿no? Pero creo que valió la pena, ¿no? Dulce, una última, algo que has aprendido, Dulce, antes de irnos? Entonces, la recomendación en general es no poner material
Es que también es muy ambiguo, ¿no? Esta opinión. Hay gente que le gusta poner material en inglés, hay gente que no le gusta que pongas material en inglés. ¿Cómo se estila mejor a un nivel de doctorado? Toda la estructura que la haga uno en español, basado en literatura, bueno, la que tengas, ¿no? Y dándole su autoría o su referencia como debe ser. Sí, fíjate que yo trabajo para 3 universidades. Yo trabajo para la Universidad de Anáhuac, para la UNAM y para el Politécnico. En las 3 universidades es a gusto del cliente. Hay unos que sí, otros que no, otros que así, que yo, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que ustedes decidan, que tomen ustedes sus decisiones. Yo lo que digo es que a mí no me gusta mucho el pochear mucho. Así o sea, si vas a decir, pues, o sea, hablar como Pachuco está padre, pero ahí tomen sus decisiones. Y que es mucho mejor, ¿no? It's much better el que ustedes lo hagan a casira, ¿no? Como ustedes quieran hablar. Si tú hablas como Pocha Dulce, tú dale. Es más bien cómo se presenta la información en la diapositiva. La información en la diapositiva debe estar toda, yo creo que en español, ¿eh? Sí, Es yo lo que he recuerdo que en visto. el Politécnico sí tenían muy marcado este estilo de no colocar los cuadros o las tablas en inglés, sino que tú agarraras y hicieras una abstracción de la información y la armaras en la diapositiva en español. Eso, Sí, en la, pues, en la, en la maestría como que sí deja que tú puedas poner como el copy-paste de las presentaciones, copy-paste de la presentación y ya está, ¿no? A menos que sea tuya, pues si es tuya, pues ya, ¿qué le haces? ¿No? Pero aquí lo que se tiene que ver es ese trabajil. No está mal tampoco poner un gráfico que, por ejemplo, Flor ponía este gráfico de supervivencia, ¿no? Entonces pones el gráfico de supervivencia, igual y ese gráfico ahí queda, pero hay que intentar traducir lo más que se pueda, ¿no? Intentar traducir lo más que puedas, ponerle los datitos y así, ¿sí? muy bien. Buenazo. Diana, ¿ya? ¿Nos vamos? ¿Listos? Listos. Oiga, tengo una pregunta administrativa. ¿El siguiente lunes es festivo? ¿Es festivo o no es festivo para nosotros? Es absolutamente festivo. O sea, no hay nada, o sea, no podemos más que ir a comer pozole, no, 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 no. Es un sacrilegio tomar clase en 10, no, salvo lo que ustedes digan, ustedes son los que hablan, yo aquí soy su servidor, yo aquí nada más veo sus diapositivas y les cuento cuentos, pero ustedes díganme, ¿quieren clase o ya la neta camioneta hay que descansar también? Yo voto por el pozole. Yo pozole, Bien. Daniel, Pozole también. pozole, Flor, pero tú no comes pozole, o sea, tienes cara de fresita. Rosita Fresita, hasta te viste de... ¡Ah! Yo soy como pozole. Pero sí. Bien. Bueno, estoy a favor de los festivos para descansar. Ah, para que... Caro, pozole o tacos o tostadas de pata. O Los tomamos clase. dos. Los dos. Va, 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 va. Bien. Pues entonces, Doctora, administrativamente, entonces, la tarea se la entregamos hasta el otro viernes. sí, sí, por favor. Ya saben, a mi Ok, WhatsApp, ¿sí? ok. A mi WhatsApp Sí. para que yo pueda ver cómo va la historia, ¿no? Entonces, diapositivas de objetivos, después la de los antecedentes, y ahorita ya vamos a ir a las los antecedentes, diseño arquitectónico, objetivos, material y métodos, donde quede claro cuál va a ser la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? E intentar que de aquí a que nos volvamos a ver, ¿no? Sea podamos, ver por lo menos 2 o 3 en 6 minutos. ¿Sí? Sí, sí, buenazo. Vientos. Gracias. Nos vemos. Chao, bye.